Comunicación con el ex juez Carlos Rosansky. ¿Qué tal, Carlos? Adrián González, Nico Bruti y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, asombrados o sorprendidos, no, la verdad que no nos sorprende todo esto, pero digo, ¿qué lectura hay que hacer? Digo, ahora más o menos se empieza a tener, pero digo, aparte con pruebas, ¿no? Se empieza a saber con pruebas cómo fue la mecánica por la cual te sacaron a vos como juez, a pedido de quién, pero también cómo viene el tema con el propio Fariña, digo, por el caso de la expresidenta, digo, la persecución política. ¿Qué lectura hay que hacer de todo esto? Sí, la persecución a la expresidenta fue el inicio de todas estas operaciones, porque en realidad la inexistente ruta del dinero acá, claro, que fue lo que se les ocurrió, digamos, supongo que a Durán Barba, para generar un invento de esa naturaleza y darle para adelante con eso. Creo que eso fue el comienzo, porque fue en el 2016 y la operación Fariña fue precisamente el lanzamiento oficial, digamos, de la ruta del dinero acá inventada, y ahora lo que se está conociendo son los detalles, que son espeluznantes indudablemente. Sí. Yo no conocía una parte la conocía y otra no. La que conocía es la que me tocó estar ahí. Contala, Carlos, por favor. Mirá, fue sencillo. En el medio de los juicios por delito de lesa humanidad, llega la causa de Fariña para juicio. Él venía detenido, ya se le había rechazado la excarcelación, y yo fijé debate, juicio oral, y previamente le prorrogamos la prisión preventiva por unanimidad. Los mismos jueces que habían rechazado excarcelación, o sea, no había ninguna duda de la posición del tribunal. Se le prorroga la prisión preventiva por 6 meses y se fija fecha de debate para hacer el juicio un par de meses después. Sí. Ahí yo aprovecho para irme una semana de licencia para ver a mi hijo que vive en el exterior. Cuando yo me voy el mismo día, presentan la excarcelación de Fariña, nombran a un juez para que me reemplace, y esos 3 jueces juntos, el día lunes presentan la excarcelación, el día martes la Cámara Federal de Casación Penal confirma la prórroga de prisión preventiva. No sé si esto lo tienen claro. Sí, o sea, es todo muy rápido, no es normal, digo, los plazos estos en la justicia. No, lo que pasa es que al día siguiente que presentan el pedido de excarcelación, la Cámara Federal de Casación confirma la prórroga de prisión preventiva. Al día siguiente, claro. Pero además no había posibilidad de excarcelarlo porque la Casación, que es el superior, había confirmado lo que habíamos decidido, los 3 jueces. Claro. Por lo tanto, no se lo podía excarcelar, ¿correcto? Sí. El día martes, el mismo día, el Ministerio de Justicia, Garabano, manda un oficio al tribunal diciendo que lo pueden poner en el programa de protección, en el Programa Nacional de Protección de Testigos, pero que si está libre es mejor porque se lo puede proteger mejor, en libertad. Claro. Todo dicho, ¿no? No tiene antecedente en la historia argentina judicial. Eso es el día martes, el mismo día que la Casación confirma la prórroga de prisión preventiva. El día miércoles, contrario a lo que dijo la Casación, que son superiores del tribunal oral, sí, los 2 jueces que ya habían prorrogado junto conmigo la prisión preventiva, más el que se agregó, los 3 lo dejan en libertad. El tercer juez que se agrega hace el voto más amplio, no de excarcelación, sino directamente de cese de prisión preventiva. O sea que tendieron una trampa, y eso hay que verlo así, hay que pensarlo así. Mirá, estaba preparado al punto de que el juez que se designa para reemplazarme sí, es el papá de la secretaria del tribunal, y a su vez el periodista que interviene en esta operación, como en otras que intervino, y que publica un tuit con el texto que dice: la ruta del dinero acá excarcelaron a Fariña. Ese tuit lo publica 3 horas antes que se notifique la resolución.
El detalle es que el periodista es el yerno del juez y cuñado de la secretaria. Mirá vos, claro. Todo es increíble, digo, cuando se conocen estos datos, ¿no? Carlos, ¿tiene nombre ese periodista? Sí, tiene varios nombres, porque se llama Hugo Alconadamón. Muy bien, gracias. Uy, tremendo. Yo digo, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos con esta información? Porque es tan abrumadora y uno dice, ya dicen, ¿qué hago con la justicia? Digo, ¿creo, no creo? ¿Se va a sanear, no se va a sanear? ¿Qué puede pasar de acá en más con todo esto? Mirá, yo creo que es un final abierto. Lo que cada uno tiene que hacer está en la esfera, digamos, personal de su concepto de la responsabilidad. Esto que acabo de decir, les doy un dato importante. Esto que acabo de decir yo lo puse por escrito hace 3 años. Uh-huh. O sea que podrá ser una novedad pública, claro. Pero esto fue puesto por escrito ante el Consejo de la Magistratura antes de renunciar, uh-huh. Para que no haya duda de que había una operación brutal, que hoy se conocen los detalles. Claro. El que sabía anoche me dijo en televisión Tailade conocía esto, estaba horrorizado, él mismo lo dijo anoche, sí. Porque fue una brutalidad, pero es parte de la brutalidad que vive el país. O sea, desde diciembre de 2015 el país vive en la brutalidad y millones de personas la están padeciendo de la manera más cruel. La padecen con hambre, con enfermedad y con muerte. Entonces, sí. En ese sentido, es algo inédito que la corrupción institucional, que no tiene precedente en Argentina, es el desafío de la próxima gestión. Sí. Para mí, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Sí, Carlos, el hecho de que el ministro de Justicia, Germán Garabano, él en persona, haya encarado esta reunión con Fariña, ¿no? Uh-huh. Para proponerle, inculpar a la expresidenta, esto denota la impunidad con que se manejan o se creen impunes. Eso no es torpeza. Eso es delito. No, es delito, pero el ministro de Seguridad es el primero en saber que es un delito y que no es torpeza. Esto lo interpreto yo. Ahí el fenómeno que se da con todo el gobierno, ¿no es cierto? O sea, escuchás un discurso del presidente hace un par de días en CIPEC y cada discurso que escuchás decís, estoy soñando, no puede ser cierto. Pero la realidad es que este tipo de gente, primero que han venido solamente a saquear el país, o sea, no es que tienen alguna otra intención, es el saqueo, es el enriquecimiento infinito. Y por ser infinito no tienen límites, y ellos, estando en el poder, no tienen noción del límite, no tienen noción de que su impunidad tiene fin, va a tener fin, no tenga duda, la dictadura tuvo fin. De modo que eso va a suceder. Lo que pasa es que lo que yo te estoy respondiendo es que esta gente, lo que están haciendo, incluido el ministro de Justicia, que comete delitos pero imposible de justificar, porque además anoche no sé si vieron, le preguntaban periodistas y él ahí rápidamente dijo, no es cierto, claro. De la reunión. No, claro, tuvo que negarlo. O sea, pero claro, ellos construyen su propia realidad, con la cual tienen ese blindaje que ustedes decían mediático, porque es una de las patas más fuertes que tiene este gobierno, es la complicidad de los medios canallas, como dice Alicia Castro, los medios hegemónicos, que tienen los mismos intereses, o sea, más el compromiso con la dictadura. Entonces, la suma de eso, más el sector corrupto del Poder Judicial, que es brutalmente corrupto. Sí. Ustedes imagínense un hombre como este hombre, fiscal federal, sigue estando en una causa vinculado a todo esto que estamos hablando. Sí, como si nada hubiese pasado. Claro, es la negación absoluta de la normalidad institucional. Acá no hay normalidad institucional. Hay falta de Estado de Derecho, hay una cantidad de presos políticos completamente inaceptable. Esto no puede ser gratis. Van a tener que responder ante la buena justicia, o al sector bueno de la justicia,
van a tener que responder por estos delitos, porque nadie le va a devolver, así como nadie le va a devolver la vida a Rafael Nahuel, por ejemplo, tampoco le va a devolver lo que significa para la salud física y mental de Milagro Sala y de todos los presos políticos de Argentina. El desastre que están haciendo, ese tipo de injusticias no tiene devolución. Claro. A lo sumo lo que hay es un Estado decente actuando como se está haciendo con los juicios de lesa humanidad, ahora por supuesto más lentos, de la mano del presidente y su ministro de Justicia, ¿no? Carlos, ¿cómo evalúas la actuación? Vos que fuiste juez y además, bueno, llevaste adelante juicios tremendos. ¿Cómo evalúas lo que está haciendo Ramos Padilla, la prueba que está produciendo, cómo se está manejando? Esto, algunos que he escuchado que, bueno, está en una posición de debilidad, que no le mande el patrullero Stornelli para que lo vaya a buscar y lo encarcele. Yo no creo eso, pero bueno, creo que tu palabra es un poco más autorizada que la de cualquiera que estamos aquí en la mesa. ¿Qué pensás de esto? Mirá, por mucho menos, muchos de los jueces de la República Argentina estarían debajo de la cama. De modo que el trabajo que está haciendo no solo es admirable desde el punto de vista de la valentía, ¿no es cierto?, sino también de la inteligencia, porque esto no es solamente una cuestión de coraje, que lo tiene, por supuesto, no es tampoco una cuestión de decencia, porque la tiene, es uno de los jueces más decentes que tiene la Justicia Federal, no el único, por supuesto, pero es uno de los jueces más decentes que hay, sino que además es inteligente. Y esas tres condiciones son terribles para el poder, porque lo peor, yo lo dije muy reiteradamente, lo peor para estos criminales que están gobernando es enfrentarse a un juez decente. Sí, igual también, ¿no crees también que el contexto político también ayuda? Digo, porque la gente está cansada, está mal, ve que el gobierno hizo todo lo contrario a lo que prometió. Digo, está el desgaste político, y creo que Padilla, si hubiese hecho esto en 2016 o 2017, otra hubiese sido la historia, ¿no? Es muy probable, pero también hay que pensar que el desgaste que tiene la gente por la frustración que están viviendo una parte de la población, otra parte ya sabía que estos son criminales, pero la parte que está frustrada está directamente vinculada con lo que el gobierno viene haciendo. Es decir, si el gobierno no fuera tan indecente, no se hubiera tenido tanto tiempo en marcha las operaciones de inteligencia y de saqueo y de extorsión que vienen llevando la bandita de Stornelli más la banda del gobierno. Claro. ¿Se entiende? Carlos, ¿qué tal? Adrián González. Tengo dos preguntas. ¿Qué tal, Adrián? Sí. Una con respecto a Alberto Samid. ¿Qué te parece toda esta operación mediática que se está montando? ¿Qué reflexión haces al respecto? Más teniendo en cuenta que se gastaron 400.000 pesos, si no me equivoco, para ir a buscarlo a Bélice, cuando no tenían nafta para el juez Ramos Padilla. Y la otra es, también, ¿qué opinión te merece esto que sucedió con el juez Carsoglio, cuando dos espías de la AFI le transmitieron la obsesión de Macri por encarcelar a Pablo Moyano? Esto lo denunció el juez. Ya le habían preparado el escrito con la orden de detención. Bueno, tiene esas pruebas el juez. Hoy en día está suspendido, nadie le pidió esas pruebas. Bueno, ¿qué opinión te merece tanto lo que sucedió con Carsoglio como lo que está sucediendo con Alberto Samid? Mira, lo de Samid es muy sencillo. Si Samid fuera del PRO, está tomando sol en Belice. Y lo de Carsoglio es también... Ahora, ¿no te das cuenta que estamos en un momento en el cual uno vive diciendo es insólito, es inédito? Sí, palabras. Ya no hay palabras a veces para decir. Exacto, pero también hay que pensar que eso que nos pasa de tener que asombrarnos cada día y un día decir ya no me asombra, es porque nos ha pasado algo muy particular. ¿Viste? Como el presidente dice, pasan cosas. Sí, sonamos. Pensar que en un país como el nuestro, con una riqueza, y lo digo en el mejor de los sentidos, una riqueza intelectual tan maravillosa,
porque hemos podido resistir una dictadura mejor que cualquier país de la región. Por eso duró menos la dictadura argentina, ¿correcto? Claro, claro. Y no solo resistimos, sino que después terminamos 30 años después juzgando a los responsables. Por lo tanto, ese caudal que tiene de militancia y de resistencia el país no es compatible con un individuo que te está diciendo cualquier cosa todos los días. O sea, las mentiras que dice son tan insólitas, tan extraordinarias, que habrá que pensar, por lo menos en lo personal, yo lo atribuyo a la planificación que han hecho antes de ganar las elecciones, con Durán Barba a la cabeza, y con el magnífico, pero en el peor de los sentidos lo digo, plan de manipulación que han tenido. Claro, claro. Porque si ellos no desarrollaban un plan de manipulación basado en los 11 principios de Goebbels sobre la propaganda, para convencer con mentiras, o sea, la reiteración de mentiras que termina siendo verdad, decía Goebbels. Claro, claro. De modo que este tipo de manipulación, que a mi entender es no solo lo que permitió que hoy estemos hablando de esto cada día escuchando las estupideces que dice el presidente de la Nación y las reitera. Entonces lo que lo habilita es que le funcionó, pero como bien decían ustedes recién, ahora no le está funcionando. Cuidado, porque la manipulación, a los nazis tampoco le funcionó un tiempo, después, han hecho un desastre, pero terminó, pensémoslo. Y si terminó aquello, imagínense con esto. Lo que pasa es que a su vez significa para todos nosotros, estoy hablando de la mayoría de la población, el desafío de que la próxima gestión, no importa cuál sea, porque evidentemente no va a ser esta, yo estoy absolutamente convencido, entonces la próxima gestión no va a ser el peor desafío o el más grande lo económico va a ser extraordinariamente difícil, pero mucho más difícil va a ser restablecer el sentido institucional que esta gente nos ha hecho perder. Claro, sí. Carlos, por mi parte esta va a ser la última, pero quiero que vos también aquí tengas una opinión acerca de este reencuentro entre la nieta 129, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el papá de la nieta 129. En medio de toda esta inmundicia, ¿no? Uno es como que saca un poco la cabeza y respira aire puro, ¿no? Bueno, esa es la prueba de lo que yo vengo diciendo, es decir, eso es salud, salud la población, porque Abuela sigue en esta lucha y le va bien a pesar de... Sí, no le pudieron destruir. Claro, a pesar de otros gobiernos, de las gestiones anteriores, que acompañaban esto sencillamente porque eran gestiones que estaban a favor de los derechos humanos. Es tan simple como eso. Esta gente está en contra, está absolutamente en contra. Esta gente banaliza todo porque tienen la convicción de todo, del negacionismo, de discutir la cantidad de desaparecidos. Pero ¿sabes por qué? Porque son fascistas. Y el fascista no sabe hacer otra cosa que la que estamos... ¿Carlos? ¿Se cortó? No, se me fue la señal el sonido. Decía que el fascista no sabe hacer otra cosa que la que nosotros estamos percibiendo de esa gente. Y el pueblo no sabe hacer otra cosa que la que está haciendo, que es, con todos los recursos que tiene, resistir para salir adelante. Porque convengamos también que con el nivel de manipulación que viene padeciendo el pueblo argentino desde el 10 de diciembre del 2015, es un milagro que se encuentre una nieta, es un milagro que haya una movilización como fue hace pocos días, es un milagro que hayan volteado el 2x1 400.000 personas en la calle. Por lo tanto, creo yo que de ahí tenemos que agarrarnos. Esa es la parte llena del vaso y estoy absolutamente convencido que va a ser el futuro es ese. Carlos, una pregunta técnica. Antes lo intuíamos, vos lo escribiste de cómo fue la manipulación para sacarte de ahí, pero obviamente faltó lo que ahora se conoce, la prueba fehaciente. Digo, hay pruebas, hay elementos. Lo mismo pasa con el testimonio de Fariña o lo que le pasó a Carzoglio. Pero digo, cuando a vos ya te destituyeron, esta pregunta es técnica, y se descubre esto, ¿se puede
a través de esta prueba, restituirte el cargo? No, lo que pasa es que esta es de paradoja. Yo no fui destituido. Ah, bueno, pero fuiste perseguido, No, perseguido, ¿no? Y vos Claro, yo ni renunciaste. siquiera llegué- Claro. Claro, yo no llegué siquiera a estar acusado por el Consejo de la Magistratura. Bueno, Ojo. te lo hago, que pasa es que- te lo hago análogo a otro, por ejemplo, al ex juez Arias, ¿no? Que a él sí, si se descubre que algo similar a lo que se descubre con tu caso, técnicamente, con esas pruebas, ¿puede ser restituido el cargo? Debería, porque en el caso de Arias, si bien la respuesta inicial te diría, no, bueno, pero sí hizo un juicio político y le fue mal. Perfecto, pero fue parte de una conspiración Claro. que hoy ya sabemos todos que era es en lo cotidiano en este régimen. Por lo Claro. tanto, Arias no tengo ninguna duda. Yo te decía paradójico porque en realidad yo no fui destituido. Por ahí si hubiera sido destituido tenía más posibilidades, pero en realidad lo de Arias es absolutamente nulo porque es absolutamente ilegal, aunque Claro. lo hagan disfrazado de legal. Y en el mismo sentido, lo de Carsolio no resiste tampoco Claro. ningún análisis, pero son parte, son parte de los sectores o de los individuos que molestan a un régimen que no puede convivir con jueces que hagan lo que creen correcto. Los jueces tienen que hacer lo que los medios de comunicación hegemónicos, el gobierno, los servicios de inteligencia y el imperio quieren que hagan. Y si hacen otra cosa, es como le dijo Garabano a Fariña, que no se haga ningún problema, que ya fue, que ya está fuera, no sé cómo le digo. Sí, sí, bueno, ojalá, yo te hacía esta pregunta porque digo, es una forma de empezar a encontrar, digo, más justicia y más república, digo, si es que empiezan a pasar estas cosas en donde se restituye lo que se hizo mal. Pero bueno, esperemos que todo esto sea un punto de inflexión. Carlos, te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a estar atentos y obviamente llamándote en tal caso. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, igualmente. Abrazo, Carlos. Carlos Rosansky, ex juez de Cámara Federal.